Vos egresaste del secundario muy chico, muy jovencito, e ingresaste en la facultad también muy joven. Sí. Sí, no hice ni primero inferior, que era lo que había en esa época, porque mi madre era maestra. Mm, Ya sabía leer en casa. Y después hice el ingreso junto con el quinto año, ingreso a la facultad que había en ese momento. claro. Y entonces entré con 17 años y ya a los Qué, 18 era docente. qué desafío, ¿eh? Sí, pero era algo que me gustaba. ¿Te gustaba? Sí, sí. Vos en algún lado decís que tuviste como dos inspiraciones, una de imaginación pura, y, que era Julio Verne, Sí. y la otra de imaginación, pero llevada a la concreción, que era la de Luis Pasteur. Así es. Ellos te empujaban. Sí, yo pasé parte de mi infancia en el universo de Julio Verne, Mm, que a diferencia de lo que ocurre con las películas de Hollywood, los buenos, los héroes eran los científicos. claro. En las películas ahora los científicos son malos y quieren destruir al mundo. Y casi todas las novelas de Julio Verne, el científico es el que puede resolver los problemas usando el conocimiento. El conocimiento. Y la otra versión es la de Luis Pasteur, que era alguien preocupado por la realidad, es decir, que no era un aristócrata como los científicos ingleses, sino que venía de una familia de obreros. Claro. Entonces hacía ciencia básica pero inspirada en el uso. O sea, él resolvió el problema de la producción del vino que se picaba, pero para eso tuvo que demostrar que no había generación espontánea, o sea, que no aparecían espontáneamente los organismos, sino Claro. que se los podía eliminar y esterilizar. Es decir, Una se ponía solución uno a poner adelante del adelante de problema. eso y bueno, y curó la rabia. Claro. Y si uno le pregunta al ciudadano común qué hizo Pasteur, bueno, curó la rabia e inventó la pasteurización. No dice descubrió los isómeros ópticos del ácido racémico, que es un hallazgo básico de la química, ¿no? De la química biológica. Y eso fue lo que me inspiró. Y además tenía un tío que era químico también, que era mi padrino, que tenía una frase de Pasteur en su escritorio, que era muy devoto de Pasteur. Y para mí era el ídolo, era el ejemplo a seguir. Pues esa es la palabra devoto, Sí, que apela a la religión, sí. ¿no? Y al mismo tiempo decís soy socialista, aunque no hubiera estado afiliado. Es Sí. decir, ¿cómo eso de la devoción? Sí, es curioso. Bueno, viene de familia. Mi abuelo, Teófilo, que quiere decir que ama a Dios, Mm, era ateo. No entró a la iglesia a casarse con mi abuela en Villaguay, se casó por poder, pero le puso a sus hijos todos los nombres por el santoral. mirá, Y mi padre se llamaba por José las Lino dudas. por el 23 de septiembre, que cuando nació, que es San Lino. Claro, tuvo 12 hijos, o sea que alguna sistematización tenía que Tenés que tener. tener, claro. Entonces, Yo una vez me encontré con uno que se llamaba Fiesta Cívica. a fiestas, claro. Bueno, tenía un tío que nació el 25 de diciembre y le pusieron Belén, que es nombre de mujer. Mirá, Y era un problema, pero... pero no era em, grave. pero bueno, sí, yo digamos, heredé esa visión antiteológica. Cambié después de Unamuno, después de la agonía del cristianismo, empecé a tener otra visión, ¿no? Ajá, Del catolicismo en particular. Pero lo del socialismo viene porque mi abuelo, mi tío, perdón, sí, que se llamaba Teófilo también, y mi abuelo también, y mi abuelo en particular fue amigo de Juan B. Justo. De hecho, cuando muere Juan B. Justo, Alicia Amor de Justo va a pasar 2 meses de en duelo casa. a una granja que tenía mi abuelo en San Miguel, que Mirá. nadie supo nunca a dónde había estado, y se dice, fui ahí porque los barañados son herméticos. O sea, yo soy el único hablador de los barañados, todos los demás son tremendamente Eran introvertidos, confiables. soy el mutante. Y luego yo pasé mi infancia en una casa que nos prestaba una hija de Juan B. Justo, Aurora Justo, Ahora, y ahora mi oficina mira a la avenida Juan B. Justo, o sea que tengo un mirá, vos tenés recordatorio toda una... permanente. Y mi abuelo, Teófilo, era especialista en cooperativa, en cooperativismo, estamos hablando de principios del siglo pasado, y transmitió esto de la cultura del trabajo, ¿no? Él era escribano, pero a sus hijos y a mis tíos les regalaba herramientas, Mirá, y tenía una colección de herramientas gastadas por el uso. Y todos tenemos esa vocación manual, ¿no? O sea, todos en la ¿a vos familia te sabemos... gusta también? Yo sí, sí, hago ¿Qué, muebles, la esas madera, cosas. qué? Y uso herramientas que eran de mi otro abuelo, que era italiano, o hijo de italianos, que era carpintero. O sea que... y por eso me dediqué a la ciencia experimental y no a la teórica, ¿no? Claro, Porque te fuiste creo el valor de las directamente. cosas que se ven, que se tocan, ¿no?
Recuerdo una vez que mi abuela materna, íbamos a la feria a hacer las compras y me llevó a dar una vuelta por un lugar distinto. Y se paró frente a una puerta. Y me dice, esta puerta la hizo tu abuelo, a quien yo no había conocido. Y el único recuerdo que tengo de mi abuelo era una hermosa puerta, ¿no? Y me quedó eso de cómo uno puede trascender. ¿Volviste ahí alguna vez? ¿Eh? ¿Volviste? No, a esa casa no la podría ubicar porque era una típica puerta de esas casas de barrio, con herrajes y todo, pero me hubiera gustado comprarla. Porque En aquella época tenías... Pero es el hecho de poder admirar la manufactura, la presencia de la persona a través de lo manual, ¿no? Y traté de conjugar eso con la ciencia. Por eso una de las razones por las cuales seguí química, porque yo quería hacer cosas con las manos también. Quería tocar y sentir los objetos. Y eso es algo que hablé hace un tiempo con Luis Pagani, el que hace este famoso diseñador de autos, que habla de la importancia de lo manual, de tocar y de cómo ahí se conjuga el arte con la tecnología. Y es algo que para mí es muy fuerte, ¿no? Yo creo que, bueno, yo soy mucho mayor que vos, ¿no? Pero también a uno le viene esa cuestión de haber solucionado con las manos. Yo, de hecho, a mí me gusta mucho coser y cocinar. Me escapo de los problemas haciendo una u otra cosa. Y es como un desahogo. Totalmente. Me hace que piense, si tengo preocupaciones y todo, que son intensas, ahí me concentro y se me van. Por un rato, vamos. Después vuelven. Sí. Y no, vos estuviste estudiando en Estados Unidos también. Sí. ¿Y en Europa también? Estuve 2 meses en Alemania, en el Instituto Max Planck, y después volví y partí. Después tuve 3 años en Estados Unidos, en 2 lugares, en la zona de Washington, en los institutos de la salud, y después un hospital en medio de la nada, en Hershey, Pensilvania, donde está la fábrica de chocolate y el hospital, campo de maíz, y yo pensé que no iba a sobrevivir. Digo, cada tanto tenía abstinencia de asfalto, entonces me iba a Nueva York o a Washington y ahí me recuperaba. Pero fue un tiempo de mucha elaboración mental, o sea, esa soledad, porque además estaba solo en ese momento. ¿Te sirvió? Me sirvió para... Yo creo que muchas de las cosas, las ideas, las pensé antes de los 30 años y después el resto de mi vida fue llevarlas a la práctica. A esa edad vos volviste y ya te instalaste acá, más o menos. A los 30 volví y me instalé, sí. Y ya te decidiste por tu laboratorio. Volví al laboratorio, pero a la semana ya estaba participando de un cuerpo de delegados del CONICET. Empecé con la actividad gremial y al año siguiente, en el 85, me eligieron primer presidente de la Asociación Personal de CONICET. Tenía 31 años. Ya estabas demandando más presupuesto. Ya estaba cortando calles y increpando a todas las autoridades de ciencia y tecnología desde ese momento hasta el 2002 que me tocó pasar del otro lado, ¿no? Pero fueron charlas muy interesantes. De ahí aprendí el oficio, digamos. Claro. Tuve charlas con Sadowski, con el propio Carlos Aveledo, con Matera, eran personas muy distintas que pasaron por ahí, pero los cuales podían tener lo interesante es que más allá de poder protestar en la calle, después subía y charlaba con ellos y entendía cuáles eran los problemas, y teníamos un código. Cosa que se respetaba el código. Se respetaba el código. Me acuerdo que con Matera me decía, me viste con un caño ayer en el diario, y después terminaba llevándole un CD de tango porque sé que le gustaba. Sí. Había respeto mutuo. Sobre todo porque creo que percibían mi voluntad de aprender, ¿no? De ocupar ese cargo. La curiosidad. Yo una vez en el profesorado teníamos una profesora muy exigente en lengua y nos hizo escribir una disertación. Se es tan sabio como se es curioso. Exactamente. En francés, lo cual me valió maldiciones contra ella en cantidad. Pero después entendí que era verdad. No, es que la curiosidad es el móvil esencial para hacer ciencia. Lo interesante es que la curiosidad es algo que tienen todos los animales cuando son pequeños, juveniles, ¿no? Exploran y juegan. Y el cachorro. Y se pierde con la edad y uno se vuelve más cauto. Pero hay excepciones. Mi padre murió de curiosidad a los 89 años. ¿Cómo de curiosidad? Porque una vez en agosto, me acuerdo, me llama mi madre y me dice, tu padre se siente mal, está como muy congestionado, y se pasó toda la noche afuera en el jardín, que no sé qué estaba haciendo. Entonces llego y le pregunto, ¿qué estabas haciendo? Y dice, no, porque había un bichito que hace un ruidito que yo nunca había oído.
y quería saber qué era. Digo, conservar ese interés, ¿no? Y que sea, es algo que yo Después siento. fue A mí, una a mí me neumonía. sigue, me pasa lo mismo, solo que no voy a salir en invierno a exponerme. Pero, y es algo que no está tan presente en todo, aún en los investigadores más consolidados, no siempre está presente la atracción por lo que no tiene explicación, ¿no? Es que es mucho más tentador la certeza. Da más seguridad, Claro. ¿no? Y uno se siente más confortable cuando entiende todo. Pero es menos útil. Sí, pero hay un famoso, bueno, Isaac Asimov, famoso autor de ciencia Sí. ficción, decía que los momentos importantes o trascendentales de la ciencia no son los eureka, es lo entendí, sino los that's funny, qué curioso, Qué ¿no? ¿Cómo es curioso. que pasa esto? Ese es el momento que uno se replantea su visión de la realidad y busca una visión más abarcadora. Ahí está la clave del avance científico, ir Así es. superando con modelos que explican cada vez más cosas. Por eso a veces yo me he encontrado con gente que, sin maldad, en un equipo donde hubo un gran maestro y hablando delante de los discípulos, dice, porque fulano, el doctor Mengano. Y yo decía, seguro que sus discípulos ya están más allá de... Sí, sí, Porque es la misión del discípulo superar al profesor. así es. Me contaban de un famoso investigador argentino, profesor de la facultad, que iba con su discípulo, ¿no? Y era un hombre grande ya. Entonces le dice a su discípulo, dice, me han dicho que llega un momento en que el discípulo empieza a tener ideas mejores que la del maestro. Dice, a mí todavía eso no me ha pasado. Típico. Me imagino el sentimiento del discípulo, ¿no? Pero yo creo que hay dos cosas, dos virtudes o dos características, diría, del científico, la curiosidad y la arrogancia, que es algo que es generalmente percibido como un defecto, pero la arrogancia de querer demostrar que todo lo que se supone que es la explicación válida no lo es y que uno tiene una versión alternativa. Muchos de los grandes hallazgos de la ciencia se han producido por gente que ha desafiado el statu quo y ha demostrado que las cosas no eran lo que parecían. Bueno, el caso más común es el de Einstein, digamos, ¿a quién se le va a ocurrir que el espacio y el tiempo están relacionados o que... Yo siempre decía a alumnas mías, ¿se imaginan ustedes un Einstein estudiante de secundario que le preguntaran si el átomo era divisible y que dijera que sí? Lo aplazaban. Claro, sí, sí. Pero siguió. Pero por eso es importante estimular en los jóvenes esta idea de que hay mucho por comprender, que no está todo resuelto, ni mucho menos. La humanidad siempre pensó que ya había entendido todo. De los griegos hasta ahora pensamos que ya entendimos todo. Hay una famosa anécdota del director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos que en 1890 y pico dijo hay que cerrar la Oficina de Patentes porque no hay nada que Ya no hay descubrir. nada que inventar. Y siempre hay una nueva revolución que cambia todo. Y es importante transmitir esto porque si no, es difícil atraer a los jóvenes si se piensa que está todo hecho, Claro. que hay un detalle. Vos podés ser el próximo Einstein, el próximo individuo que cambia nuestra visión Pero del para mundo. eso tenés que levantar muchas hojitas a ver qué hay debajo. Hay que levantar muchas hojitas y hay que tener docentes que no tengan miedo de que sus alumnos lo superen, que hagan preguntas que no pueden resolver. Claro. Y es importante esto de preguntar. Por eso en nuestro Museo Interactivo de Ciencias, que fue denominado por Diego Golombek, uno de los mejores divulgadores, como lugar a dudas. Claro. ¿No? Porque eso de sin lugar a dudas es algo muy cerrado, digamos, que no entusiasma. Sí. Bueno, ahí es un lugar para plantearse cosas. Lino, hace poco nuestro gobierno firmó en el ámbito del Mercosur un acuerdo con la Unión Europea para una intercooperación, cosa que todo el mundo sabe que de hacerse y por mejor que se haga, nos llevará tiempo. Si vos tuvieras, alguien te preguntara, bueno, yo te lo pregunto. Ya que estamos aquí. Ya que estamos. En un marco como es ese, con una mirada larga y que obviamente tendrá miradas más mediano plazo y a más largo plazo, ¿qué pilares les pondrías indefectiblemente para una sociedad como la nuestra, ¿no? Yo creo que hay un camino que todos los países en los que la gente vive mejor están siguiendo,
que es en una economía basada en el conocimiento. ¿Qué significa? Que el agregado de valor está dado por la información, no por el trabajo. O sea, el trabajo ha cambiado muchísimo en ese tiempo. Ya no es... Yo me acuerdo que a mediados del siglo pasado los padres decían, o vas a estudiar o a cargar bolsas al puerto. Que era el sinónimo de la nulidad en cuanto a conocimiento agregado, ¿no? Ahora hay containers y elevadores. Ahora la imagen del empleo es alguien en un teclado que no mueve nada, o sea, no hace trabajo físico pero aporta información. ¿Por qué son deseables las economías basadas en el conocimiento? Porque está probado que los países que tienen una matriz productiva de alto valor agregado distribuyen mejor la riqueza, es decir, menor índice de Gini, menor distancia entre el que más gana y el que menos gana, que aquellos países que se basan en recursos naturales. Así es. Por otra parte, si uno quiere profesionales, quiere investigadores, tiene que educar a la población. Y una población más educada es más democrática. No tenemos gobiernos autoritarios y dictatoriales cuando el nivel educacional es alto. Y este tema de que se distribuye mejor la riqueza, porque una empresa de software le va a pagar el mayor salario posible a un programador, porque si no se va a la competencia. Claro. Entonces me parece que ese es un modelo a seguir. Argentina tiene las posibilidades para hacerlo. Lo que tenemos que hacer es tener la voluntad de hacerlo. Schopenhauer decía que la voluntad antecede a la razón. Y yo siempre menciono el caso que me contó un funcionario de Corea del Sur, que me dijo, una vez vino un periodista a preguntarme cómo Corea del Sur había decidido que iba a ser líderes mundiales en la industria del hardware. Sí. Y dice, bueno, encargamos una consultoría muy cara que nos dio 20 motivos por los cuales Corea jamás iba a liderar la industria del software. Ah, mira. Del hardware. Fuimos eliminando uno por uno. Cuando eliminamos el motivo 20, éramos los líderes. Esto muestra cómo uno puede tener un informe negativo para desmoralizarse si nunca había poder. O para decir cómo lo arreglo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para superar esto? Y me parece que lo que necesitamos un poco como país es recuperar las utopías. Pero utopías realizables, es medio una contradicción. Es decir, que primero, vos, para hablar de mis columnas demandadas, sí. Una es la educación. Es la educación, es la investigación. Y lo que yo estoy viendo en el marco de este acuerdo con la Unión Europea, porque el futuro se nos viene encima, es que hay una tremenda oportunidad para Argentina, que es la aparición de un nuevo consumidor, que es el consumidor de lujo responsable o consumidor responsable, que es alguien que está dispuesto a pagar más por algo que no tiene agroquímicos, que es orgánico, supongamos. Que responde a reglas. Que se fija si dice comercio justo, si la persona que lo produjo recibió un salario adecuado, si cumple las certificaciones de medio ambiente, y además quiere que le cuenten una historia atrás. Consume eso, tal vez el alimento en sí es lo de menos. Y eso nos permite llegar a mercados que hoy nos están vedados, porque yo digo, pongo el caso de una papa andina. Se puede producir en un invernadero en Holanda, probablemente a muy bajo costo. No va a ser lo mismo. Pero un consumidor en Singapur que con su teléfono pueda apuntar a un envase de papas y vea que se produjo en Jujuy usando la misma terraza que usaban los incas, claro, con una familia de los pueblos originarios que mantiene esas costumbres, va a pagar más. ¿Sí? Porque además se siente bien, siente que ayuda. Y además es marca. Y es marca. Entonces lo que estamos trabajando, ya lo estamos haciendo, o sea, hay que trabajar ahora para este futuro que es casi inmediato, es incorporar las nuevas tecnologías para que ese productor tenga las herramientas para llegar a ese mercado. Claro. ¿No? Entonces tengo que incorporar el blockchain, que es esta tecnología, las bitcoins, sí, para que el consumidor pueda saber exactamente de qué parcela, de qué lugar de la quebrada viene eso. Inteligencia artificial y realidad aumentada para que le funcione el teléfono, métodos de conservación que le permitan llegar sin refrigeración a ese lugar, como es la liofilización. Y eso es lo que llamamos innovación inclusiva, cómo el Estado aporta tecnologías para que esa persona, haciendo lo que sabe hacer y que le gusta hacer, puede tener un salario digno. Porque si no hacemos eso, corremos el riesgo de comprar papas andinas holandesas. Holandesas, exactamente. ¿No? Entonces, me parece que el desafío es que encarar ya esto, tenemos todos los profesionales y gente muy interesada en aportar a estas tecnologías. Todas esas empresas de software, de nuevas tecnologías, les interesa hacer esto. Claro, ¿cómo se combinan instituciones que hay que fortalecer con esto? ¿O cuánto depende esto de que haya instituciones fuertes, sólidas?
Depende fuertes, no autoritarias, bueno, depende de muchos factores. Lo que yo estoy pensando ahora como un nuevo animal que hay que crear, no la vaca transgénica que es ese momento, que quedaste cuando era chiquita, sino es algo que catalice estas nuevas cadenas de valor. Entonces, uno tiene que saber a quién le va a vender, quién lo va a producir, y darle a ese productor todas las herramientas de tecnología, de financiamiento y demás, para lo cual habrá que ir al INTI y buscar el grupo que se va a hacer. Al INTA lo estamos haciendo, vamos a exportar aceite de nuez desde Mendoza y Catamarca con una tecnología que le financiamos en su momento, o con maquinaria le financiamos al INTI. Claro. O sea, no se necesita pensar en cómo remodelo el INTI, el INTA o el CONICET. Tengo que pensar qué quiero exportar, con lo que ya tengo. Y buscar los recursos. Además tenemos por primera vez una sistematización de los investigadores de todo el sistema que me permite buscar dónde está la persona que sabe hacer qué cosa. Claro. Entonces, y en la medida que demostremos que la ciencia y la tecnología aportan a mejorar concretamente la calidad de vida de la gente, creando empleo de calidad, todo el sistema científico-tecnológico va a ser más defendible políticamente. Claro. Porque en épocas de restricción económica uno tiene que decir, bueno, si invertimos acá, vamos a tener este resultado. Ahí también quería llegar, vos decís ser defendido políticamente el sistema de ciencia y tecnología. Hace muchos años yo estuve en Canadá, tuve que pasar 6 meses en Montreal, y me estuve interesando, porque siempre me interesó la educación, el sistema de educación, cómo se decidía. Incluso cómo se decidía en ese momento el cupo de ingreso en las distintas facultades. Y había una decisión donde intervenía obviamente el Estado, pero la sociedad en distintas ramas, que decía a dónde va Canadá y qué necesita en los próximos X años. Ya no me acuerdo si eran 3 o 5. Bueno, muy bien. ¿Qué necesitamos? ¿Y qué tenemos para poner en marcha en favor de eso? Acá nunca se hizo eso. Planificar de acuerdo a las necesidades de una visión de Argentina que queramos tener. Y que no tenga que ver con eso de la Argentina potencia y qué sé yo qué. Siempre fueron fantasías. Sí, no se hizo de forma generalizada, pero sí tenemos una experiencia positiva. Sabemos desde hace ya varios años que hay un déficit de 5.000 programadores en el país. Y desde la Fundación Sadowski, que es la que agrupa las dos cámaras del sector, más entonces el Ministerio, surgió la iniciativa de promover estas carreras. Pero uno no puede forzar a un alumno a que vaya a programación si le tiene miedo a las matemáticas o a la programación. Entonces, ¿qué hicimos? Un programa que se llama Program.ar, financiado por la Corporación Andina de Fomento, que educa a los profesores para que vayan a enseñar programación. Se elaboraron unos manuales que son modelo reconocido a nivel mundial. Y ya pasados 2 años tenemos la primera evidencia que en los lugares en que intervinimos hay más chicos que se inscriben en programación. O sea, la manera no es coercitiva, no es poner cupos. No es obligatorio. Digo, uno puede poner cupos es decir, en determinadas carreras, porque si tenemos demasiados de esta profesión en particular. Pero no por ello esa persona excluida se va a insertar en una carrera totalmente distinta. Claro. Hay que hacerlo por el lado del positivo, del atractivo, hacer atractivas las carreras. Por eso también tenemos siempre un pabellón de matemáticas en Tecnópolis, para que los chicos le pierdan el miedo a la matemática, y que es el principal obstáculo para que sigan ingeniería o cualquier carrera. Y sobre todo en el tema de las mujeres, porque si bien las mujeres han inundado las universidades de hace rato, sí, sin embargo en las ciencias duras, lo que se llaman ciencias duras, es donde menos hay. Así es, y hay un hecho muy llamativo. Cuando se creó la carrera de computación, la mayoría eran mujeres, porque se asociaba la computadora con la máquina de escribir y con la secretaria. No eran 90% mujeres. Hoy hay menos de 10 o 15. Entonces estamos incentivando también actividades para este cambio de roles, porque hay estereotipos que excluyen, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué serían estos estereotipos? ¿Lo atávico es tan fuerte como para eso? No, yo creo que es la diferencia mediática. Se asocia a la programación con el nerd que está todo el día en la computadora, y las mujeres no se sienten identificadas con eso. Pero uno tiene que hacerlo inteligentemente. Yo cuento el caso, cuando en Estados Unidos faltaban camioneros, en California en la década de los 80, y crearon una serie que era BJ, que era el que estaba con el mono, y era simpático, le iba bien con las mujeres. 2 años más tarde había tantos camioneros como necesitaba California. Y lo mismo hicieron con los médicos después de la guerra de Vietnam. Digamos, fueron
arteramente, digamos, transmitiendo nuevos estereotipos. Y lo interesante es que Hollywood, ahora que se está dando cuenta, porque tiene ese problema, que ahora los que manejan las computadoras en las películas son chicas jóvenes. Chicas jóvenes. Ya no es el nerd tradicional del ojito, son chicas que son lindas y que sin renunciar a su feminidad muestran que son muy capaces de hacer cosas, ¿no? Con la materia dura, que es la matemática, que es lo que asusta. Sí. En general, las aritméticas, ¿no? Yo creo que por ese lado, es más, cuando creamos el canal de televisión, una de las primeras cosas es hacer una ficción en que había una científica mujer que volvía al país y que resolvía problemas y transmitíamos este arquetipo, y le contratamos a Carolina Perediti, Sí. que no es el arquetipo del científico, No. precisamente, y tuvo mucho éxito. Y cuando la pasamos acá, en la televisión pública, tuvo más rating que la otra que protagonizaba Diego Peretti, que hacía de psicoanalista. Ah, mira, Que una bióloga que era, tenga más rating que un psicoanalista en Argentina es todo un logro. es un Y logro. algo debemos haber hecho para empezar a cambiar Sobre los todo en la estereotipos. Argentina y el psicoanálisis. Sí, obviamente. Una vez me preguntó Oppenheimer, me dice, ministro, ¿cómo puede ser que un país que necesita 5.000 programadores produzca 25.000 psicólogos? Digo, un país que necesitando 5.000 programadores produce 25.000 psicólogos, necesita 25.000 psicólogos. Y me quedó mirando, no sabía si se lo estaba diciendo en serio o no, me lo puso entre comillas en el libro. Dijo, el ministro contestó tal cosa. Tenemos un problema es un poco lo que decías, de no ser capaz de planificar la formación de recursos humanos en función de las necesidades. Y en el tema del presupuesto que ustedes manejan en lo que ahora es Secretaría, vos fuiste ministro desde el 2000. Desde el 2007 soy ministro. Desde 2007 ministro, antes había sido Yo, director. presidente de la agencia de Sí. financiamiento. Y vos, por supuesto, en este momento los presupuestos están todos achicados para las necesidades que hay. Todo el mundo se va a quejar y con razón de eso. Pero, ¿cómo sentís que haya que distribuirlo? A ver, es cierto que el presupuesto, en términos absolutos o de poder adquisitivo, convertirse en dólares, sobre todo por la última devaluación, disminuyó de un máximo que no fue el 2015, fue el 2013, ya veníamos con problemas. No hemos dejado de financiar la investigación en todas las disciplinas, siguen entrando investigadores, la gente piensa que se redujo. A ver, estamos incorporando 450 investigadores, que es 4 veces más de lo que incorpora España, porque Sí. en su momento saturó el sistema, y en España es un cargo por instituto, y si hay que irse a Extremadura, hay que irse a Extremadura. Y Entonces, además la selección es muy dura. es muy dura. Bueno, acá tenemos, porque hemos apostado a ese futuro, un ingreso que va a ser el mismo de acá a futuro, porque está calculado para que se compense con las jubilaciones. Va a haber 450 cargos, o sea que un graduado que termina su tesis tiene más chances de tener un puesto estable acá que prácticamente en cualquier país de la región. Lo que tenemos que fortalecer es el vínculo entre la creación de conocimiento, en la que somos muy buenos, que hemos apostado mucho, y la aplicación concreta. Crear empresas que generen empleo. Esta semana estuve en Rosario, una empresa que se llama Terragen. Terragen, eran 3 becarios que estaban en un instituto de investigación. Vino una enfermera con una cinta de probar esterilidad y dice, no conseguimos esto, no podemos importar esto y hay un problema serio. Vino la enfermera a plantearlo. Dijeron, bueno, a ver, ¿podemos hacer esto? Se pusieron a hacerlo, vieron que podían hacer más cosas, decidieron crear una empresa. El Estado la financió en sus distintas etapas con $800.000 dólares en total. Que no es la fortuna tampoco. No, fueron, perdón, $800.000 pesos y un poco más de dólares. Vale. Pero recaudaron $14 millones de distintos inversores y emplean a 300 personas, desde bioquímicos, biólogos moleculares, ingenieros, hasta personal de maestranza y demás. O sea, ese es el efecto amplificador que tiene cuando uno crea una nueva empresa de tecnología, ¿no? Que no es lo que ocurre cuando uno forma a una profesión tradicional, un abogado, un psicólogo que tendrá su despacho, su oficina, pero no crea mucho más trabajo. Y volviendo al tema que mencionaste de Canadá, que es ejemplo para muchas cosas, cuando yo fui secretario de investigación de Exactas y creé la incubadora, había encontrado, de empresas digo, una encuesta que hicieron en Canadá, en que le preguntaban a cada ciudadano, a un cierto grupo de ciudadanos, ¿usted paga los impuestos? Sí. ¿Sus hijos van a la universidad pública? No. ¿Qué espera usted de ese graduado? La respuesta mayoritaria era
quiero que ese graduado genere un puesto de trabajo digno y bien remunerado para mi hijo que no pudo ir porque yo le pagué la carrera. Claro. Ese compromiso ético acá no existe. Piensan que la universidad es gratuita y no lo es, está subsidiada. Entonces el tema es cómo ese graduado que recibió... Ojo que en Canadá también pagan menos los canadienses, hay algunas más baratas, otras más caras, pero se paga. Sí, pero así todo está subsidiada. Está subsidiada. Y esa persona legítimamente piensa que le financió la carrera. Exactamente. Entonces me parece que ese compromiso ético, que se puede dimensionar, o sea, ¿cuánto sale en Chile una carrera? ¿Cuánto sale en Estados Unidos? Las deudas por estudio superan a las deudas de tarjeta de crédito. Cierto. Esa es la magnitud de ese mercado. Entonces quiere decir que en promedio un graduado de una carrera como medicina, como ingeniería, en Estados Unidos costaría unos 150, 200 mil dólares. Así es. Eso es lo que el Estado le depositó a esa persona. Y esa persona tiene que decir, el Estado no es un ente... ¿Cómo devuelvo esto? Somos todos nosotros el Estado. ¿Cómo hago yo para de alguna forma dar un retorno a ese ciudadano que me pagó la carrera? O sea, que la posición es esa. No, bueno, yo ahora que tengo un título y demostré que soy muy inteligente, ¿cómo es que el Estado no me ayuda a realizarme profesionalmente? Bueno, primero paga tu deuda y después vemos. Me parece que esta conciencia social, que es bastante frecuente en toda Latinoamérica, no la tenemos, y no la tenemos como Estado de exigir que de alguna manera la función de la ciencia y tecnología sean también crear empleo. Eso no está en el discurso de un colectivo, que es de los investigadores, que es progresista, pero no tiene esto como reivindicación. El Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, si uno toma un investigador y toma uno de acá de Argentina, más o menos producen trabajo de igual calidad, sobre todo si dividido por los dólares que sale acá y allá, es casi más eficiente el argentino. Pero el MIT es responsable directa o indirectamente de 1 de cada 15 puestos de trabajo en Estados Unidos. Nadie va a cuestionar al MIT o qué está haciendo. Está claro que hay un peso en la economía. Y muchos de los decisores son graduados de esas universidades que son meritocráticas. No diría elitistas, claro. Si uno tiene plata, paga. Pero los que son buenos pueden acceder. Pero están cumpliendo, porque el sistema está preparado para eso, una función social, que es crear empleo. ¿Dónde está la mayor actividad económica hoy en Estados Unidos? ¿En la zona de Boston, donde están estas universidades, o en California? Alrededor de las universidades. Esto muestra que hoy el conocimiento es el que motoriza la economía. Gracias, Lino. Muchas gracias. No, gracias a vos. Un placer.